Hola, ¿qué tal? Esta práctica va a ser como sobre cómo digitalizar puntos, líneas y polígonos a partir de una imagen de satélite. Vamos a iniciar el programa, que se tarda un poco. Esto sobre todo para cuando vimos que hay eh, podemos descargar datos. Va a haber otro momento donde vamos a ver de dónde descargar datos. Ya ustedes han utilizado datos de diferentes instituciones, pero esta práctica es para cuando no tenemos datos y tenemos que generarlos. Y una posible fuente es una imagen de satélite que ya esté en internet. Entonces, ¿cómo conectar con una imagen de satélite? Hay tres, bueno, conozco tres formas. Vamos a ver cada una. Entonces vamos a empezar desde aquí, donde dice XY Tiles. Ay, estos ya los tenía. Los voy a quitar porque quiero que sepan. O sea, originalmente solamente viene esta de OpenStreetMap, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo agregar otras. Entonces, si yo arrastro esta a la sección de capas, entonces se va a desplegar aquí un mapa de todo el mundo, y si ustedes hacen un zoom a algún lugar, pues va a ir aquí, pues solamente es por la escala, solamente se alcanzan a ver los límites de los países, pero si yo me acerco, pues ya voy a ir viendo más detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí que me acerqué a la península de Yucatán, y si yo me acerco aquí a la ciudad de Mérida, pues voy a ver más detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se ve la traza urbana, el aeropuerto, como algunas características. Si yo me acerco más, pues voy a ver más detalles, ¿no? Los nombres de las calles. Aquí la ex estación de ferrocarril, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y pues así, diferentes rasgos. Ahora, si yo quisiera agregar otro servidor de mapas, les voy a mandar este TXT donde hay otras direcciones URL. Por ejemplo, vamos a agregar esta de Google Maps satélite. Voy a copiar esta dirección y me voy aquí, clic derecho, conexión nueva, y le voy a decir que va a ser Google satélite. Y aquí donde dice URL voy a pegar la dirección que les pasé y le digo aceptar. Entonces aquí ya me agregó esta de Google satélite, yo lo arrastro y lo voy a ver. Se está conectando. Sí está grabando. Sí está grabando. Ok, voy a minimizar. No se termina de cargar. ¿Por qué? Ah, caray. ¿Por qué no se ve? Son tu capa. Pues debe ser por mi conexión a internet. Qué raro. Pero esto es normal, ¿eh? O sea, que no se conecte por la conexión a internet. Eh, Voy a intentar con otro, con el de Bing. Voy a copiar. Ya que digo que voy a crear una conexión nueva. Bing. Aceptar. Ese sí se vio. Qué raro. Bueno, me voy a acercar otra vez aquí a la península de Yucatán, a la ciudad de Mérida. Y como estos servidores están georreferidos, aquí está el aeropuerto, pues si yo prendo el de OpenStreetMap y apago el de Bing, pues voy a ver la misma área, ¿no? Otra vez aquí el aeropuerto, pero si yo prendo el Bing voy a ver la imagen de satélite, ¿no? Entonces yo me puedo acercar aquí mucho más y puedo ver más detalles, ¿no? Con la imagen de satélite. Y pues ustedes pueden conectar con otros, ¿no? Por ejemplo, el de Esri, que es el fabricante de Argis, pero bueno, tiene sus servidores de imágenes de satélite.
disponibles para alguien más que se quiera conectar, no solamente desde desde ArcGIS, sino también puede ser desde aquí, desde QGIS. Voy a decir copiar, le voy a decir que quiero una nueva, y le digo que es de Esri, y le digo aceptar. Entonces aquí está el de Esri, lo arrastro y está arriba, ¿no? Entonces apago el de Bing y veo el de Esri. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene ligeras diferencias, ¿no? Voy a apagar voy a apagar el de Esri y voy a prender el de Bing, ¿no? Entonces se dan cuenta que son un poco diferentes porque pues seguramente el satélite desde el que se captaron las imágenes no es el mismo y la fecha también puede variar, entonces podemos ver diferencias. Ok, entonces esta fue una forma. Entonces yo podría conectar con más servidores, ¿no? Estos son solo algunos. Hay más. Si ustedes podrían buscar en internet servidores de imágenes de satélite y pues les va a dar una dirección URL para que se conecten. Entonces esta fue una forma. Los voy a quitar de las capas. Los quité de la vista de las capas, pero aquí siguen. Si yo los quisiera quitar, pues le digo aquí borrar, ¿no? Entonces sería como agregarlos otra vez como les enseñé. Ahora, hay otra forma que es desde aquí, desde complementos. Y, pero ya lo tengo instalado. Ok. Sí, ya lo tengo. Open Layers Plugin. Lo voy a desinstalar ahorita para enseñarles cómo instalarlo. Entonces le voy a decir desinstalar complemento. Ustedes no lo tienen que hacer porque no lo van a tener instalado, ¿no? Entonces ya no lo tengo aquí. Vamos a ir a la página que se llama plugins.qgis.org y después voy a ir a los populares y dentro de los populares está Open Layers Plugin. Con este puedo agregar servidores de mapas y aquí tengo diferentes versiones. Aquí está la fecha en la que se lanzó, quién lo desarrolló, el número de descargas, la versión mínima de QGIS que debo tener y aquí me dice si es experimental o no, ¿no? Porque pues como son desarrollos de personas que hacen y lo suben gratuitamente, pues por ejemplo es experimental. Voy a descargar porque esta es con la versión que tengo es el que es compatible. Acuérdense que estamos con la versión 3.4.7 y entonces le voy a dar clic aquí y le voy a dar descargar. Yo ya lo había descargado, entonces me va a aparecer aquí que ya lo tengo, pero ustedes lo descargan si quieren practicar esta opción de cómo conectarse con los servidores. Entonces le digo complementos y voy a administrar e instalar complementos. Le voy a decir, primero desde configuración le tengo que decir mostrar también los complementos experimentales. Aquí esta casilla tiene que estar activa porque se acuerdan que era un desarrollo experimental. Después yo ya lo tenía marcado porque ya lo había instalado. Después me voy a donde dice instalar a partir de zip y lo voy a buscar y tiene que estar en mis descargas. Pues como ya lo había descargado le puso 1, pero voy a instalar el original y le digo instalar complemento y dice el complemento se instaló correctamente, entonces ya me tiene que aparecer aquí y tiene que estar prendido Open Layers Plugin. Le voy a dar cerrar y ahora sí me voy a ir aquí al menú de web y tengo Open Layers Plugin. Entonces tengo agrupados los servidores de Google, los de OpenStreetMap, los de Bing y estos otros, ¿no? Entonces vamos a probar el de Google. Ahí está. Pero como es dice que solamente para fines de desarrollo. Está bien, o sea, puedo prenderlo y puedo apagarlo. Una vez más voy ahí desde web, voy a agregar el de Bing. Por ejemplo, que dice con etiquetas, me va a tener el nombre de las calles o de los lugares. Entonces me voy a acercar una vez más aquí a Mérida
Y ya no es como lo habíamos visto agregados desde aquí, sino que ahora tiene las etiquetas, ¿no? Tenemos aquí las principales vías y tenemos el nombre de los lugares. Y si me acerco más voy a poder ver incluso los nombres de las calles. ¿Sí? Entonces aquí está el aeropuerto y aquí me dice las calles que están cercanas. Esta referencia me va a servir para que yo pueda capturar lo que necesite, los puntos, las líneas o los polígonos. Esto se ve así porque por mi conexión a internet, que debe ser muy mala en este momento, a esta hora. Pero bueno, entonces esta es otra forma, ¿no? Instalamos el complemento y luego desde aquí. Ahora, la otra forma es con otro complemento que me parece que también ya instalé, pero se llama Quick Map Services, ¿no? Entonces, ustedes tal vez no lo van a tener instalado, pero si no lo tienen instalado, pues aquí cuando les aparezca le dicen instalar y pues se los va a instalar. Yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a desinstalar ahorita, nada más quiero que vean que esta es otra forma, ¿no? Entonces otra vez me voy aquí y aquí tengo imágenes Landsat, de la NASA, de OpenStreetMap y bueno, pues no. Entonces puede ser por ejemplo, le voy a decir que me voy a conectar al de Google. Le digo aquí, si vieron donde es aquí, y le digo search QMS. Y aquí le digo que me busque el de, por ejemplo, aquí el último que yo utilicé fue el de Bing, pero voy a buscar el de Google. Escribo Google, lo está buscando y tengo estos servidores de Google. Entonces le voy a decir que me agregue este de satélites, le digo add y aquí me lo agrego, ¿no? Entonces voy a apagar el de Bing y voy a prender el de Google y ya se ve así. Aquí se ve esta línea, si la alcanzan a ver, porque es un mosaico. Quiere decir que utilizaron dos imágenes de satélite que seguramente son de diferente fecha, porque aquí se ven colores diferentes y eso tiene que ver con la fecha en la que se tomó la imagen, ¿no? Que el satélite haya pasado. Entonces, por ejemplo, vean la de Bing, parece que tiene una mejor resolución, ¿no?, que la de Google. Pero bueno, pues ahí. El punto aquí era que el objetivo de esta parte de la práctica era que vieran diferentes servidores de mapas y tres formas diferentes de llamarlos, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos en este momento solo con uno, con el de Bing. Y vamos a seleccionar otra zona. Vamos a algo más conocido por nosotros, la Ciudad de México. Entonces, por aquí. Aquí. Ok. Listo. Entonces, esta imagen de satélite de fondo nos va a servir para la práctica de capturar puntos, líneas y polígonos. Voy a quitar estos. No, me voy a quedar con el de Bing, que me parece que tiene una mejor resolución. Voy a apagar este, lo elimino, y este también. Me voy a quedar con este de Bing. Ok. Pero aquí tengo el detalle ahora lo voy a agregar desde aquí. Bing. Agregar. Con este. Listo.
Entonces voy a cerrar esto. Y lo primero que tendremos que hacer es crear una capa de tipo vectorial. Vamos a ver más adelante que hay dos grandes modelos de representación cartográfica, uno que es el vectorial y uno que es el raster. El raster, esta es la simbología y básicamente son fotografías aéreas de imágenes de satélite. Y ahorita vamos a ver cómo se representa un punto, una línea y un polígono. Entonces vamos a empezar con crear una capa y aquí es donde vamos a configurar. Aquí le vamos a decir que el nombre del archivo, estos son los que ya había creado como de, los voy a eliminar todos, ya son unos que había creado de prueba. Ok, entonces hice una carpeta que se llama práctica 1 y en mi primer shape se va a llamar polígonos, uso polígono uso del suelo y vegetación, y le voy a decir guardar. Después el tipo de geometría dijimos que vamos a hacer de puntos, de líneas y de polígonos. El primero que vamos a hacer es el de polígonos y luego le voy a agregar aquí un campo, ¿no? Voy a agregar un shape que ya tenga para que vean esto de los campos. Voy a agregar, por ejemplo, voy a agregar añadir, cerrar. Agrego que se llama manzanas, superficies construidas. Y le voy a decir zoom a la capa. Y estos son predios de algunos asentamientos irregulares en Coajimalpa. Entonces voy a hacer un zoom aquí. Ven, aquí tengo esos son manzanas. Entonces si yo le doy un clic aquí que me lo identifique, me dice que está acordado en un layer que se llama manzanas. Tiene esta superficie, 799 metros cuadrados, y está en el asentamiento humano irregular que se llama La Venta. Entonces aquí. Y aquí además podría tener pues otras variables, podría tener el número de personas que viven, podría tener pues con los servicios urbanos con los que cuenta, si tiene alumbrado, si tiene drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento no lo tengo. La cosa es que yo lo quise agregar, y le digo abrir tabla de atributos para que vieran pues que aquí tengo por ejemplo 125 objetos, o sea 125 polígonos almacenados en este shape y tienen estas características. ¿Se acuerdan que los datos geográficos tienen dos componentes? Una parte gráfica, que serían, que si son puntos, líneas o polígonos, y una parte alfanumérica, que serían estas características, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el asentamiento en el que está, la superficie, podría tener el número de personas que viven, etcétera, 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 y estarían almacenados aquí como columnas, ¿sí? Entonces voy a eliminarlo porque solo quería enseñarles una que ya tenía. Pues me va a quedar aquí en esta vista para el ejemplo. Ok, entonces estábamos aquí desde agregar la capa, no se guardó, entonces le voy a decir que se llama polígonos uso del suelo. Le voy a decir guardar. Después le tengo que decir que este tipo polígono, bueno, esto pues dependerá del tipo de entidad que vamos a capturar. Después la proyección, tengo aquí estas almacenadas que son las que tengo predefinidas, pero si yo necesito otra, por ejemplo, si no tuviera, ¿se acuerdan que cuando vimos este tema de las proyecciones cartográficas dijimos que si
vamos a trabajar con proyectos en una escala nacional, pues lo podemos hacer, podemos utilizar dos, la proyección cónica conforme de Lambert para representar áreas grandes, o sea, un conjunto de estados o todo el país, pero cuando trabajamos en una escala más local, pues vamos a utilizar la zona UTM, la proyección UTM, y México vimos que cae en diferentes zonas, de la 11 a la de 16 creo, ¿no? Entonces, si ustedes están trabajando, por ejemplo, van a trabajar un proyecto en León, en Guanajuato, entonces tendríamos que ver en qué zona UTM está León para que ustedes asignen esa zona. Entonces, estas son las que están precargadas, pero si yo necesito una que sea diferente, me voy aquí y la busco, ¿no? Busco la que necesite. Ok. Si no saben cuál es la que necesitan, pues van a internet aquí y buscamos zonas UTM México. Y entonces pues ya veo aquí el mapa y veo, por ejemplo, si en el ejemplo este de Guanajuato, pues aquí estaría Guanajuato, estaría León y estaría en la zona 14. Si estuviera trabajando en Mérida, pues utilizaría la zona 16, ¿sí? Y así con cada uno. En este caso, que es la Ciudad de México, pues es la zona 14. Regreso aquí y le digo que es la zona UTM 14 Norte. Y se dan cuenta, aquí nos muestra incluso un dibujito donde dice que es lo que abarca la zona UTM 14 Norte. Desde aquí, desde el Ecuador para arriba, y es esta franja. Entonces le digo aceptar. Ya le dije que es la zona. Ahora voy a agregar un campo que eran esas columnas que teníamos en la tabla de atributos del ejemplo que les mostré de las manzanas de los asentamientos humanos irregulares. En este caso voy a querer una columna, como voy a capturar usos del suelo, le voy a decir que quiero una columna que se llame uso. Y aquí me dice que de qué tipo va a ser esa, puede ser de texto, un número entero, un número decimal o una fecha. Y pues aquí dependerá del tipo de variable. En este caso es de texto. También acuérdense que existen variables discretas y variables continuas, y entonces podré utilizar ya sea un número entero o un número decimal, o bien una fecha, puede ser la fecha de captura de algún elemento. En este caso va a ser de texto, y la longitud refiere al número de caracteres, es decir, al ancho de la columna, ¿no? Puede ser que nada más vayamos a almacenar nombres de personas, o en este caso usos del suelo, pues eso nos va a definir el número de caracteres. Si le digo 800 caracteres, ¿no se puede 800 caracteres? Sí, en sí. Bueno, 700 ya no, porque serían muchísimos, ¿no? Muchísimos caracteres, pero bueno, vamos a dejarlo en 100 caracteres. Y le digo añadir a la lista de campos. Y entonces ya voy a tener aquí una tabla de atributos con dos campos. Uno que es el ID, que es un identificador general, y uno que se llama uso, y que es de tipo texto con 100 caracteres. Ahora sí, le digo, bueno, aquí podría agregar más, ¿no? Y si alguno ya no lo quiero, pues le digo eliminar campo. Entonces en este momento le voy a decir aceptar, y se dan cuenta que me agregó aquí un shape que tiene representación de polígono. Habíamos dicho que es representación de un archivo raster, que en este caso es una imagen de satélite. Ok, lo primero que vamos a hacer es hacer editable este shape, y eso lo hacemos con este comando que dice conmutar edición. Le digo conmutar edición, y entonces le voy a decir, voy a utilizar esta herramienta que se llama habilitar autoensamblado, y le voy a decir que sea, voy a ir aquí donde dice opciones de autoensamblado, le voy a decir que sea en la capa activa, y voy a habilitar la edición topológica y el autoensamblado. Ahorita van a ver por qué es importante esto de la edición topológica y el autoensamblado.
Voy a cerrar esto. Y ahora sí, con este icono que dice añadir polígono, voy a empezar a dibujar mi polígono. Entonces, por ejemplo, me voy a acercar aquí. Esto les decía que sobre todo nos va a servir para cuando vayamos a hacer algún proyecto y entonces no haya cartografía ya disponible, que nosotros más bien tengamos que hacer el levantamiento de algunos datos, de algún proyecto, etcétera. Entonces voy a dibujar el gran polígono de este asentamiento y después voy a dibujar el estacionamiento y bueno, ahorita a ver qué más hacemos. Entonces voy a utilizar este comando que dice añadir polígono y me aparece, ven que cambia el cursor la forma. Entonces voy a empezar a dar clics donde están los vértices del polígono y lo voy a hacer con clic izquierdo, y cuando quiera cerrar el polígono voy a dar clic derecho con el mouse. Entonces comienzo aquí y aquí pues la precisión de hasta dónde llega el polígono va a depender de ustedes y de la precisión del trabajo que estén haciendo. Entonces voy a dibujar como más o menos el límite. Y aquí ya lo terminé, entonces le voy a dar clic derecho y me va a preguntar que, ¿se acuerdan que yo definí que una columna se llame uso, un campo que se llama uso? Y le voy a decir urbano. Aceptar. Entonces ya me dibuja el polígono. Ahora, si yo quisiera, me voy a mover aquí un poco con la manita. Yo quisiera dibujar este predio, para eso me va a servir esto de la topología. Voy a dar clic aquí y el autoensamblado, porque a partir de este polígono me va a amarrar a los vértices que ya existen, ¿no? Entonces le voy a dar el primer clic aquí para que me amarre a este vértice y le voy a dar clic aquí y aquí, más o menos, ¿no? O sea, le voy a dar clic aquí y ya lo voy a acabar con clic derecho, y pues lo voy a llamar uso no sé, lo voy a llamar estacionamiento 1. Le digo aceptar. Entonces ya me generó este otro polígono. Ahora me voy a mover un poco. Parece como estos son los bomberos, ¿no? Y este es como un estacionamiento. Entonces también lo voy a dibujar. Si dibujan una cosa u otra, pues va a depender del objetivo del proyecto en el que estén trabajando, ¿no? Puede ser que alguien esté interesado en identificar instalaciones deportivas, entonces pues solamente va a digitalizar las instalaciones deportivas. Eso pues ya dependerá del objetivo que tengan. En este momento la práctica es para que sepan las herramientas para hacer la captura de puntos, líneas y polígonos. Otra vez le voy a dar clic aquí y voy a dibujar, pues pensando que esta es la entrada, ¿no? Estacionamiento 2. Aceptar. Ahí está. Ahora voy a... Este también es un estacionamiento súper gigante. Entonces voy a capturarlo desde aquí. Más o menos, ¿no? Estacionamiento 3. Aceptar. Ok, entonces para cuando yo termine de hacer la edición, o sea, si ya hubiera capturado todos los polígonos que me interesan, le voy a dar aquí donde dice guardar cambios de la capa y ya me los guardo. Ok, entonces le voy a dar zoom a la capa y ya me lo muestra aquí. Ahora, si yo quisiera ver que son cosas diferentes, pues acuérdense que puedo editar
La simbología le digo aquí en propiedades, luego en simbología, y le digo que sea categorizado a partir de la columna que se llama uso, clasificar, y entonces aquí me muestra los usos que tengo hasta el momento, ¿no? El estacionamiento 1, que es este cafecito, el estacionamiento 2, el verde, el estacionamiento 3 y este que pues llamé urbano porque es como el consolidado del asentamiento. Ahora me voy a alejar un poco. A este también lo podría como marcar diferente. Si yo quisiera hacer como un gran polígono de bosque, pues tendría que alejarme para que pudiera ver los límites y yo pues lo podría dibujar. Este es el camino al desierto de los leones. Aquí está el desierto de los leones. Entonces me voy a acercar, ¿no? Y aquí yo podría generar un polígono de lo que a partir de la imagen de satélite puedo ver. Ok, entonces creo que hasta aquí vamos a dejar el tema de los polígonos. Sí, vean cómo estamos editando la capa, está activo este lapicito amarillo y entonces ese lapicito amarillo se ve aquí. Eso quiere decir que está editable la capa, yo podría seguir dibujando. Si le doy clic aquí ya no está editable, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar un shape, vamos a hacer un shape de puntos. Le voy a decir nueva capa y lo voy a llamar puntos ejemplo. Guardar. Le voy a decir que está en zona en proyección UTM, zona 14 norte. Este es el datum WGS84 y esta es la proyección y esta es la zona. Voy a agregar aquí un campo que se llame nombre. Aunque si, por ejemplo, si estuviéramos capturando árboles, vamos a llamarlo tipo de árbol, ¿no? Y va a ser de tipo texto y le digo añadir campo. Ahora le voy a decir que, acuérdense que van a ser árboles, entonces a lo mejor me interesa la altura, si tuviera el dato, ¿no? Y va a ser un número decimal. Y le digo añadir campo. Y ahora sí le digo aceptar, de tipo punto, en proyección, los campos que va a tener mi tabla de atributos y le digo aceptar. Entonces ahora le voy a decir que sea editable. Ven que tiene como un ligero, si yo lo selecciono, quiere decir que va a ser la capa activa y va a ser la capa que voy a hacer editable. Entonces le voy a decir conmutar edición y con este icono de añadir punto voy a capturar puntos. Entonces, por ejemplo, si yo ya fui a campo y ya identifiqué algunos árboles con los que voy a trabajar y ya tengo por ejemplo, le voy a decir que es de tipo que va a ser un Muyame, por ejemplo, que mide no sé, 15 metros. Como no le puse precisión, no me deja capturar decimales, pero bueno, ahorita vamos cómo agregar. Bueno, como no le puse precisión, entonces no puedo poner decimales. Le digo que la altura es de 15 metros. Pero, ¿por qué no se ve? A ver, propiedades. Pues porque no lo capturé. Caray. Caray.
tengo capturado 2 veces. 3 veces. Ok, pues no estaba preparado para esto, pero voy a eliminar este. Voy a eliminarlos todos. Ok, ¿por qué no se ven? Voy a capturar este. Ya me eliminé 15 metros. Aceptar. Voy a cambiar la simbología para que sí lo pueda ver. A ver si lo guardo. Pues sí se ve, pero no se ve. O sea, sí está aquí. Qué raro. Otro. Voy a cambiar, voy a detener la edición, voy a guardar los cambios. Tal vez por la simbología. No se ve. ¿Por qué no se ve? Claro, qué tonta. Pues porque estaba arriba. Es cierto, no había visto que estaba arriba la imagen de satélite y el shape de puntos está abajo. Ok. Bueno, voy a capturar otro. Acuérdense que lo tengo que conmutar la edición. Y entonces con este icono de añadir punto puedo aquí tipo B, o sea, otro, ¿no? De 30 metros. Aceptar. Ok, después quiero a lo mejor un punto de aquí. Aceptar. Quiero este. Otro ejemplo. Aceptar. Entonces, estos puntos podrían representar viviendas, podrían representar paradas del transporte público, estacionamientos, cualquier otra cosa, ¿no? Y podrían tener las características, sí, variables o características alfanuméricas que ustedes necesiten. Si yo abro aquí mi tabla de atributos, pues aquí tengo 5 objetos y pues si lo hubiera hecho seriamente tendría el nombre de los tipos de árboles que yo identifique, pues que yo sepa que hay ahí o que ya haya ido a campo y haya identificado previamente, ¿no? Si fueran estaciones del metro, pues aquí tendrían nombres de las estaciones del metro. Ok, entonces voy a detener la edición. Le voy a decir que si quiero guardar los cambios. Y entonces ven la simbología, que esta simbología es de, bueno, esta representación es de polígonos, esta representación es de puntos y esta representación es de la imagen de satélite. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con líneas. Que tal vez no elegí el mejor lugar, pero aquí puedo ver que va un río, ¿no? Entonces voy a agregar un shape de líneas. Ejemplo. Y voy a ponerle un nombre de tipo texto y le voy a decir añadir a la lista de campos. Ok, le voy a aquí longitud, si supiera la longitud, por ejemplo. Le voy a poner decimal y aquí le voy a poner precisión de 2, porque en el otro no le puse, ¿se acuerdan? Entonces le voy a poner precisión de 2 y entonces sí voy a poder usar decimales. Pero no es de punto, es de línea y es de zona UTM 14 Norte. Ok, aceptar.
Entonces ahora sí tengo este de líneas ejemplo. Ahora sí la imagen de satélite está hasta abajo, por eso no las veía, pero bueno. Voy a hacerlo editable y con este icono voy a dibujar. Acuérdense, voy a ir dibujando el cauce del río. Cuando lo termine le doy clic derecho y entonces aquí voy a ponerle, llamarlo río, no sé cómo se llama, pero pues si son calles a lo mejor ustedes sí sabrían, ¿no? Y le voy a decir que mide 600 metros. Aceptar. ¿Sí? Entonces ya me guardo aquí esta línea. Voy a dibujar otra línea por acá. Ay, esto que en realidad parece ser como un camino, ¿no? Ajá. Y pues es el camino que sube. Entonces voy a llamar aquí, que es con este. Ay, no. Es que lo deshice. No, deshice la línea que ya tenía. A ver, voy a ver si la deshice. Abrir tabla de sí, la deshice. Ok, entonces voy a empezar con este camino. Clic, 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 clic. Clic derecho y este se llama camino. Y pues si yo lo hubiera medido en campo y supiera cuánto mide, podría poner este dato. Si no lo tengo, pues no lo pongo, ¿verdad? Digo aceptar aquí. Me muevo con esta y ahora sí, otra vez hago el río que ya había hecho y que no guardé. Aceptar. Ahora acuérdense que puedo cambiar aquí las propiedades y le puedo decir, por ejemplo, que esté categorizado por el nombre. Digo clasificar y le digo aplicar y aceptar. Entonces si yo le digo zoom a la capa, puedo ver los dos elementos que ya tengo identificados. Ahora lo que quiero que hagan es que para fines de la práctica, bueno, aquí voy a quitar esto y entonces se dan cuenta que tengo la representación de polígonos. Aquí se ve el lapicito porque está editable. Voy a dejar de ser editable y entonces ven polígono, línea, punto y la imagen de satélite. Ahora para los fines de la práctica quiero que seleccionen algún lugar que esté con más diversidad de elementos, como no sea como este. A lo mejor su colonia o no sé, otro lugar que ustedes elijan y que capturen 10 puntos, 10 líneas y 10 polígonos y que cada uno tenga por lo menos 2 atributos, ¿no? O sea que si yo abro la tabla de atributos, que aquí tenga 2 columnas con 2 atributos, ¿sí? Además del ID, entonces serían 3, sería el ID, el uso y otra característica, porque puede ser inventada, ¿no? La casa de Don Juan y la no sé qué, otra cosa, ¿no? Las líneas lo mismo, 10 líneas, 10 y 10 puntos, ¿no? Entonces, pues de preferencia, si quieren que sea como más o menos de la misma zona, ¿no? Si puede ser, por ejemplo, que ustedes escojan su colonia y que aquí, por ejemplo, dibujaran un polígono y que me digan el nombre y alguna característica. Y así, que esto fuera área verde, el nombre y alguna característica. Y así. Y después les voy a pedir que me manden los shapes, ¿no? Ya cuando terminen, quiero que me manden en un archivo comprimido los shapes que generaron. Por ejemplo, aquí, estos que hice, práctica 1. Entonces lo que ustedes van a guardar en una carpeta todo, lo van a seleccionar, le van a dar clic derecho y lo van a añadir como una carpeta comprimida y ese archivo es el que quiero que me manden,
¿sí? Bueno, pues creo que ya es todo.